Voy a pedir a la congregación, con toda reverencia, que nos coloquemos en pie. Busquemos en nuestra Biblia la cita que dará introducción al tema del sermón en esta mañana, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10. Proverbios, capítulo 3, verso del 9 al 10. Así dice la palabra de nuestro Dios. Estoy dando un poco de tiempo mientras mis hermanos pueden tener la cita bíblica. ¿Ok? Voy a permitirme darle lectura, ustedes me seguirán con su vista. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tomen asiento, Dios nos bendiga. Buenos días a todos, hermanos. Es un gozo estar aquí en la iglesia de Sadi Carnot. Una vez más, siempre tengo los mejores recuerdos de esta iglesia, hermanos. He estado aquí otras veces y cuando he estado, esta iglesia es maravillosa. Dios les bendiga a todos. Quiero decir dos o tres cositas antes de comenzar el culto de esta mañana. Me han invitado para conducir la semana de gratitud, o sea, estos días en que la iglesia adventista celebra en todo el país la semana de gratitud. Hay muchas cosas por las cuales agradecerles a Dios. ¿Es cierto, hermanos? Yo creo que ustedes tendrán en su corazón gratitud y esta mañana les voy a llevar la palabra de Dios cuando hablemos de este asunto. Así que yo les quiero pedir, hermanos, que no falten. Sé que las actividades de trabajo, el tráfico y muchas otras cosas van a impedir que ustedes pudieran estar como nos gustaría a todos. Yo les voy a pedir, hermanos, que vengan esta semana. Vengan para que tengamos un encuentro con Dios a través de su palabra. Vengan a eso. No pierdan la oportunidad de aprender cómo estar más cerca de Dios y entender su voluntad. Yo haré lo que esté de mi parte, pero estoy seguro que Dios hará la parte que a Él le corresponde para bien de nuestras propias vidas. Así que, si alguno se piensa enfermar, enférmese hasta el día 24. Pero no se enferme esta semana. Deje que termine la semana de gratitud. Es más, si alguno está pensando morirse, muérase hasta fin de año. Pero no lo haga esta semana, hermano. Quisiéramos esta semana tenerles aquí en la iglesia todos, ¿de acuerdo? Así que hagan lo posible, hagan un esfuerzo. Según escuché del pastor, el culto mañana es a las 7:30. ¿Y el miércoles, pastor? A la misma hora, a las 7:30. Ya es un poquito noche esa hora, es decir, oscuro. Pero esperaríamos que ustedes vengan. No pierdan la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Yo estoy seguro que va a ser de lo mejor que tendremos este fin de año para esa comunión con el Señor a través de su santa palabra. Estoy agradecido con los niños, con la música de la orquesta. Muchísimas gracias. Reconozco el trabajo que han hecho con el piano, con el órgano, maravilloso. Prepara el ambiente para estudiar la palabra de Dios. Así que a los niños, a los directores, también de la orquesta, a los que tocan el piano y también el órgano, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. ¿Es así, hermanos? ¿Cuánto felicitan y agradecen a ellos por este bonito preámbulo para estudiar la palabra de Dios? Reciban, hermanos, todos ustedes, que la gloria sea para el Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia, hermano? Ahora sí vamos a estudiar palabra de Dios. La Biblia, a ver, vamos a hacer una prueba ahora. ¿Cuántas mujeres trajeron su Biblia? Alce su mano las damas. No, qué barbaridad.
Qué bárbaro. A ver, más arriba, bien la mano. A ver, ¿cuántos hombres trajeron su Biblia? También estoy viendo arriba, ¿eh? Hermanos empatados, trajeron el mismo número de Biblias. Ustedes son fieles y eso es muy bueno. Yo, antes de que abra la Biblia con ustedes, les voy a decir algo, hermanos. Yo no sé qué sean ustedes. ¿Estudiantes? ¿Amas de casa? A lo mejor un obrero asalariado. A lo mejor un empresario. A lo mejor un profesionista. No importa lo que usted sea. Si usted, no importa la profesión que tenga, hermano, sea dos cosas. Número uno, agradecido con Dios siempre por todo lo que nos da. Siempre. Nada es nuestro, hermanos. Los dones, los talentos, las aptitudes, todo viene de Dios. Todo lo que tenemos, inclusive nuestra propia vida, viene de Dios. Si algo nos debe mover este fin de año, que sea nuestra gratitud a Dios por todo lo que recibimos. Número dos, si algo es usted en la vida y le ha ido bien en la vida, hermano, hermana, sea transparente, sea limpio, sea honrado. Y en la medida que la gente conozca de su pureza, de su integridad, conocerán a Jesús a través de sus vidas. Yo voy a llevarles esta mañana a una historia, porque la vida es una historia. Estas historias que, por eso a la gente les gustan las novelas, porque les gusta ver historias de la vida. En realidad los libros que más se venden ahora son los libros de historia. Si no, vean lo que, el libro número uno que se vende en el mundo es el de Harry Potter. Lástima que sea una historia de hechicería. Lástima. Pero los libros que más se venden son libros de historias. Gracias a Dios que todavía la Biblia sigue siendo el libro más leído en el mundo, hermanos. Nunca dejen de leerlo. Esta es la palabra de Dios. Y todos los que entran en contacto con la palabra de Dios, sin lugar a duda, reciben el poder de Dios. Eso es así. De manera que les quiero invitar a abrir su palabra. Tomen su Biblia. Vamos a pedir a Dios que nos conduzca en el estudio de esta mañana. ¿Les parece? Tomen su Biblia con ustedes, hermanos. Vamos a recibir la fuerza, el poder de la palabra de Dios. Estudia. Oremos. Señor y Padre, vamos a abrir tu santa palabra. Queremos beber de la fuente de agua viva. Queremos llenar nuestras mentes del conocimiento de Dios. Has dejado historias en la Biblia para que no cometamos errores como lo hicieron en el pasado. O para que aprendamos aquellas cosas que realmente el cielo valora para bien de nuestras vidas y para gloria de tu nombre. Por ello, al abrir la palabra, Señor, oramos porque tu Espíritu nos guíe para aprender lo que tú quieres que tengamos en nuestro corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Biblia, hermanos. Vamos a abrirla en Segundo de Reyes, el capítulo 5. Segundo de Reyes, el capítulo 5. Abran todos, por favor compartan el estudio de su Biblia porque de aquí no me voy a salir. Eso es lo que voy a estudiar el resto de esta mañana. De manera que si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia, compártale un poco para que lea junto con usted, a fin de que todos leamos la palabra de Dios. Segundo de Reyes, el capítulo 5. Voy a esperar que lo tengan porque voy a ir conduciéndoles en el estudio esta mañana. Segundo de Reyes, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, ¿qué cosa, hermanos? Grande, delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había Jehová dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. ¿Cuál era, hermanos?
Déjame ubicarlo un poco en la historia de lo que dice la palabra de Dios. Naamán había hecho cosas buenas. Era un buen hombre, valiente, valeroso, poderoso, comandante del ejército sirio. El rey lo tenía en alta estima, pero dijo, pero tengo un problema con él. Él es un hombre leproso. En aquellos tiempos, hermanos, todavía y en tiempos de Jesús, la lepra era considerada como el azote de Dios, como un castigo de Dios. Si te da lepra es porque estás mal con Dios. Es porque Dios te está castigando algo que tienes. Ese es el concepto que se tenía. De manera que aunque el hombre era bueno, tenía un problema y la lepra era incurable. No había médico, no había medicina, no había nada conocido en ese tiempo que pudiera darle siquiera la esperanza de que él podía vivir. De manera que un día, mientras este comandante de las fuerzas sirias llegó a su casa, una niña que había salido del pueblo de Dios y que estaba como criada en su casa, una niña dijo algo. Mira lo que dijo la niña, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de la lepra. Mira una niña que había aprendido de las cosas de Dios en su pueblo, una niña que no tenía ningún cargo, ninguna fama, pero una niña que tenía el conocimiento de Dios testifica y le dice, señora, ¿por qué no le dice a mi jefe, a su esposo, que si él va a la tierra donde yo vengo, Israel, ahí hay un varón de Dios que lo puede sanar? Y cuando el comandante, ustedes saben cómo son los generales, o más bien dicho, los del ejército, son de palabras. Y cuando la esposa llegó, le dice, hijo, mira, dice la niña que allá en su pueblo él conoce a una persona que te puede sanar. Y Naamán dice, ¿quién? ¿Pero te puede sanar? A ver, hijita, ¿cómo? Explícale a él cómo. Dice, no, es que ahí hay un varón de Dios, él sabe todo, él cura todo. Si el hombre, si usted confía en él, vaya, ese profeta lo va a sanar. El hombre no había escuchado a nadie, ni siquiera un médico calificado decir, sanará. Y la niña, convencida del conocimiento de Dios, le dice, si usted va, no dudo, el profeta lo sanará. Y el hombre lleno de esa esperanza, note lo que pasó, versículo que sigue. Me encanta la palabra de Dios, versículo 5. Versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Él era un hombre rico, hermanos. Él tenía poder y dinero. Y cuando dijo, mira, si me sana, le dijo a la esposa, yo le voy a llevar un regalo a ese hombre. No sé si es médico, no sé qué será, pero ella dice que es un hombre de Dios. Lo voy a ir a ver. Y voy a llevar, ¿cuántos talentos, hermanos? ¿Cuántos talentos? Un talento en el Antiguo Testamento equivale a 34.5 kilos. Un talento. 10 talentos entonces era equivalente a 345 kilos. Hermanos, esas mulas las cargaron bien. 340 kilos de plata. Pero no solo plata. ¿Qué más puso, hermanos? Cargó unos sacos con 6,000 piezas ¿de qué? De oro. Pero no solamente oro. ¿Qué más puso, hermanos? 10 mudas de vestido. Esos vestidos no eran cualquier vestido, hermano. Eran ropas reales.
eran vestidos finos. El hombre estaba tan emocionado con la esperanza de salvar su vida que dijo, si el hombre me sana, le entregaré las 6,000 piezas de oro, los 345 kilos de plata y le voy a regalar las 10 mudas de ropa para que pueda tenerlas con ellas. Y se fue el hombre. Y se fue el hombre. Cuando él va llegando, hermanos, le dieron permiso para pasar. Y cuando él iba llegando frente a la casa del profeta de Dios, se desahució. La casa del profeta era una casa sencilla, hermanos. No, él esperaba encontrar tal vez al más reconocido que ganaba plata, porque ese es nuestro pensamiento de ahora. El que es más famoso, el que él conoce más, el que tiene más poder, ese tiene más ¿qué? Más influencia y más dinero, eso es muy lógico. Pero en aquel tiempo no. O por lo menos con los siervos de Dios, no. Porque nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Si alguna cosa hay en nosotros, en usted, de sabiduría, de conocimiento, de capacidad, de poder, de dinero, de influencia, se lo debe usted a Dios. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide. Nosotros no somos nada. De manera que cuando el comandante del ejército sirio llega, mira cómo obró el siervo de Dios. Vean en el versículo 9, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, era el comandante del ejército, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue, ¿cómo, hermanos? ¿Y por qué se enojó Naamán, hermanos? Pero mira la lógica, cómo es de las cosas. Dios no hace nada sin que el hombre sea invitado a la reflexión para conocer quién es el verdadero Dios. Dios sabe lo que hace, hermanos. Cuando llegó frente al profeta, el profeta ni lo vio. Pero ¿sabía el profeta que venía Naamán o no sabía? Sí sabía. Sacó su pluma y le dijo, pásame un papel. Aquí está. Esta es mi receta. Mándasela. Y cuando se lo mandan al comandante del ejército, le dan el papel. Pero si ni siquiera sabe qué tengo. No me dijo siquiera abre la boca. A ver tus ojos. A ver dónde están las manchas. Ni siquiera me recibió. Yo soy el comandante acostumbrado a dar, ¿qué cosa? Órdenes. Acostumbrado a que la gente me respete. ¿Cuánto más que me reciba? Y este hombre ni siquiera me recibe. No, y se volteó. Y cuando un comandante se enoja, hermanos, se volvió molesto y con él la gente dice, vámonos de regreso, suban otra vez las cosas. Y porque él ya estaba bajando todo el cargamento que traía. Y uno de los soldados se atreve y le dice, mi señor, yo le quiero hacer una pregunta. Le enojaron a él varias cosas. Número 1, no lo recibió. Número 2, no lo revisó. Número 3, una receta sin sentido. Les voy a explicar por qué. Seguramente ustedes conocen el río Jordán. ¿No lo han visto ni siquiera en fotos, hermanos? No quiero decir más cosas, pero conocí el río Jordán. Es un aprendiz de río, hermanos, ahora. Es un aspirante a una sequía. La receta decía, ve a dónde.
al río Jordán. ¿Y qué más? Sumérgete ¿cuántas veces? Y vas a sanar. Hermanos, había ríos caudalosos, ríos que reconocidos, y lo mandó a un arroyito donde tenía que, por esa zona, el río no pasaba tan fuerte, era un arroyo, había que hacer como un hueco o algo para que pudiera juntarse un poco más de agua y se pudiera... ¡Ni quepo! ¿Cómo me voy a si eso es un arroyito? Eso le molestó y cuando iba de regreso, bien molesto, uno de los soldados le dice: mi señor, perdone usted, le quiero hacer una pregunta. Si le hubiera pedido el varón de Dios algo difícil, lo hubiera hecho. Claro, lo que me hubiera pedido. Digo, ¿por qué si le pidió algo bien facilito, por qué no lo hace? Yo me imagino, ya esta es cosecha mía, que se volteó el comandante y dijo: oye, pues sí, ¿verdad? Pero una cosa sí, si no llego a sanar, te vuelo la cabeza. ¿Ustedes creen que no se atrevía a hacer eso, hermano? Sí estaba acostumbrado a hacer eso todo el tiempo. Así que dijo: está bien, lo voy a hacer. Vamos al Jordán. Y llegaron, hermanos. Dice la palabra de Dios que llegaron. Y mira lo que pasó. Vamos ahora, estoy ahorrando un poquito porque me voy a detener en una parte adelante. Dice el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de y quedó. Yo me puedo imaginar esa escena, hermanos. Se bajó y todos los soldados ahí con él, todos armados. Ustedes saben cómo son esos pelotones que se juntan de cuando en cuando. Y entonces empezó a quitarse la ropa y todos los demás no ni volteaban a ver, no se vaya a enojar y se metió una vez. Y me imagino el que le había dicho que regresara 2 veces, 3 veces, 6 veces. Y la 7ª vez, cuando se metió, su carne, dice la palabra.